Muy, pero muy buenas queridos. Acá estamos en un nuevo video y en el mismo, como pueden observar, vamos a estar hablando un poquitito de las rachas, independientemente de que sean upswings o downswings, porque honestamente me parecen que son dos caras de la misma moneda y a la primera que podamos gestionar bien cualquiera de las dos, ahí vamos a estar condenados a imprimir. Y todo esto se los digo porque considero que de media es una skill que cuesta dominar, soy muy consciente de eso, pero que a la primera que lo hacemos y que obviamente favorecemos lograr a ese, tipo llegar a ese estado de dominar la gestión de rachas, probablemente videos como este sirvan bastante como para de mínima recordarnos dónde está lo importante. Y bueno, sin más, vamos con lo nuestro, que básicamente este video nace, o el detonante principal fue el hecho de que probablemente este mes, salvo que, bueno, me agarré una malaria fulminante los últimos 3 días, sí, de green que me quedan, probablemente sea el mes más ganador de toda mi carrera. Y como se imaginarán, eso a mí me lleva, obviamente, a hacer una especie de paralelismo respecto al mes anterior donde tal vez había tenido, sí, un upswing fantástico, que justamente fue hace 4 años, cuando estaba jugando lo que sería Godot 500 y algo de 1000, que nada, venía de 3 meses imprimiendo a mansalva y honestamente considero que haciendo una especie de, justamente, de contraste, el gran tema de esa situación, que podemos ver que la celebré yéndome, como diría el comandante, yéndome dolido a Miami, bueno, yéndome dolido, ¿no? Pero sí, como totalmente, sí, como sin presurización me fui a Laracur, porque dije, bueno, hay que festejar a lo grande, pero recuerdo que en ese momento, eh, claramente yo no, no podía tal vez absorber el hecho de estar ganando esa cantidad de guita, que creo que en ese momento fueron 23 lucas, 24 por ahí, que encima, si vamos al caso, si hablamos con el dedito en la mano, en teoría era más esa guita que la de hoy, porque con la inflación galopante que hubo en Argentina en dólares, bueno, no tenés ese poder de compra en el mítico masazo, que bueno, que ahí era Rockefeller literalmente. Pero bueno, al margen de esa, de esa aclaración, considero que en ese momento lo que sucedía o la mentalidad que yo tenía era que, primero que nada, que un poco no me la podía creer, que si bien puede parecer una frase medio inocente, tipo, ay, no lo puedo creer, o lo que fuera, claramente bien profundo de todo ese significado, está más que claro que literalmente no lo puedes creer y no lo podés eh, absorber a tu vida real, tipo a tu día a día, y que eso sea sostenible, que vos puedas llegar a ganar esa cantidad de guita eh, sosteniblemente, ¿no? Y no es casualidad que, bueno, un poco por todo, porque claramente ahí yo me sentía el mejor de todos los tiempos, de que eh, había arrancado a jugar tipo profesionalmente, o me había empezado a dedicar al póker tipo No Limit 5 hace un año. Entonces yo dije, nada, nadie habrá logrado esto. Y claro, entonces me empecé a cagar más alto de lo que te da el culo, como quien diría. Y bueno, y ahí empecé a hacer cagadas, claramente. Obviamente también tuve una pseudo malaria después, pero bueno, no quita que me puse a jugar No Limit 1000 contra gente que hace 1000 años que jugaba a esos niveles. Es como que te pasás de rosca, o sea, no estás totalmente desacatado. Y, y encima no atravesaste un montón de rachas, entonces claramente no vas a tener la cabeza y la claridad como para decir, bueno, hago esto. Y además claramente no había nadie que me dijera
No, no, pará, esto no, esto sí. Entonces, qué sé yo le mandaba, ¿viste? Entonces, me acuerdo que en ese momento estaba en esa situación. Obviamente, nada, me faltaban todavía aprender muchísimas cosas. Hoy seguramente también, pero bueno, sabía que estaba como muy verde como para poder absorber esa cantidad de guita. Y hoy en día la realidad es que, bueno, están fotos del mes pasado. Lindo viajecito a la feliz. Pero hoy en día probablemente esté en una situación totalmente contraria respecto a eso. O sea, es más, honestamente considero que debería ganar mucho más de lo que gano hoy. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero claramente se imaginarán que de no poder creerlo a decir, está perfecto, es lo que debería pasar, claramente hay un abismo y también sobre todo hay un abismo en las cosas que uno está haciendo respecto a eso. Eso creo que también es la gran, gran diferencia de lo que vamos a hablar ahora a continuación. Porque en ese momento, justamente, la validación por los resultados era tan grande porque también yo lo necesitaba. Yo quería ganar guita para irme de mi casa, para independizarme o para lo que fuera. Entonces era como mucho mayor ese grado de, sí, de estar privado de los beneficios que me podía dar el ganar mucha guita, entonces claramente iba a estar como mucho más eh, apegado a eso. Y hoy en día la realidad es que me da prácticamente lo mismo porque sé que en el peor de los escenarios, obviamente, por muchas cosas que también he hecho al respecto, tipo de gestionar bien la banca, saber cuándo tengo que bajar, no tener ego en bajar y decir, bueno, listo, hasta acá se acabó el shot en X nivel, pimba, luego no pasa nada. Y sigo teniendo igualmente una estructura mucho más Chad que en ese momento, que era medio como, bueno, a la que te criaste, ¿no? Entonces, sí, considero que ese es gran, gran factor para la diferencia entre estos dos escenarios, pero que bueno, igualmente está bueno hacer el paralelismo, porque considero que el modo por default que tiene la gente es darle una importancia brutal a los swings, tanto los downswings como los upswings, obviamente por toda la cosa que se imaginarán de que, bueno, estamos cableados socialmente para tener que demostrar cosas, resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente todo este tipo de cosas que voy a decir a continuación es un proceso que uno tiene que elaborar bien con un coach mental, con un psicólogo, en lo posible que sea deportivo y todo eso, como para que nos favorezca que solucionemos más rápido o estemos más conscientes al respecto de todo lo que vamos viendo. Pero sí que es clarísimo que el modo por default siempre es validarnos por el resultado, por más de que en teoría uno ya conoce la información de que esto es a largo plazo y todo ese tipo de cosas, que tengo que tomar las mejores decisiones, etcétera, 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 que si tengo que bajar no pasa nada, bla, bla, bla. Bueno, como vamos a ver al final del video, lo más importante siempre es que las cosas que nosotros conocemos siempre sean como nuestro rector y que cada vez más estemos, sí, como más abocados a lo que de verdad tenemos que hacer y un poco desmitificar toda esta falopa de los upswings y de los meses super ganadores. Primero porque la realidad es que alguien Chad de verdad no se valida por los meses, tipo que tiene tipo de, hoy gané, este mes gané 20K o 10 o lo que fuera, sino justamente porque eso se vea en un año de mínima, es a lo que queremos apuntar, porque justamente ahí es donde algo se puede ver si te fue bien de verdad o si tal vez tuviste culo o lo que fuera, ¿se entiende? Entonces es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque literalmente, y lo digo porque cualquiera que lo sepa ya sabrá que, o sea, cualquiera que lo haya vivido ya sabe que es así. O sea, tanto en este mes del Aracur como en este, la realidad es que en cuanto a la ganancia en la mesa, siendo totalmente consciente, lo más probable es que te la hayan donado, obviamente, que vos hayas estado ahí como el optimista del gol, tipo, para que te la donen y ligado, holdeado las manos más o menos decentes bien y que no te hayas metido en tantos quilombos al pedo varianceando situaciones que no necesitabas. Pero la realidad es que no es que
jugaste tipo, o sea, seguramente no hayas jugado una barbaridad como para decir, no, esto es un show de fuegos artificiales y a imprimir. Probablemente hayas tenido un muy buen run. Ese es el tema. Entonces, justamente hoy lo veo clarísimo porque digo, che, pero yo acá no hice gran cosa. O sea, eh, hice gran cosa respecto a otras cosas, pero no en cuanto a que me merezca imprimir porque por lo que jugué o por las manos que me tocaron. ¿Entendés? Entonces, eso es muy, muy importante porque claramente baja la intensidad de ese modo default que uno tiene de validarse por esas cosas y dice, che, para, primero que nada, estos meses donde imprimí no considero haber tenido tanta injerencia en el resultado como al contrario, tipo cuando te la ponen, tal vez analizas la mano y decís, che, pero acá esta mano lo hubiera jugado igual, o sea, iba a terminar de la misma manera. Entonces, claramente cuando uno va observando eso y lo va calando y además busca lo que buscamos, que básicamente es como diría acá el gran Alejandro Sabela, Dios lo tenga en la gloria, eh, lo que buscamos en general, muchachos, es ser dignos de tener esos resultados grosos a largo plazo, de mínimo un año, donde digamos, che, acá me fue bien y fue por todo este tipo de cosas que hice para que me fueran bien. ¿Se entiende? Y también un poco lo que buscamos, en este caso, eh, frase del gran Shidu Krishnamurti en su última charla, es que no nos importa lo que ocurra. ¿Se entiende? Y ese es un poco el secreto. Por ejemplo, a mí, honestamente, me empezó a ir muy, muy bien este último tiempo. Si bien obviamente hay varianza por medio y todo lo que se les ocurra. Porque yo me acuerdo que tenía como una especie de apego con No Limit 1000 de que, no, yo tengo que jugar No Limit 1000. O sea, yo... eh, yo estoy para este... O sea, me sentía bien, me siento todo para No Limit 1000, ¿se entiende? Pero lo que me pasa es que, uy, pero mirá si me la ponen de vuelta y tengo que bajar a coso, a 400, 500, lo que fuera. La realidad es que si nos ponemos a pensar, o sea, ya lo dijo Darín, mejor de lo que vivo. O sea, ¿qué problema hay? ¿Se entiende? Y que muchas veces es un pedo cósmico, porque la verdad que después, si te llegara a pasar, tampoco es la muerte de nadie, y es más, estás en un nivel que muchos soñarían estar. Y eso se puede extrapolar a un montón de situaciones, ¿entiendes? O sea, el que está shooteando No Limit 100 y, uy, pero si tengo que bajar a 50, cosas así. La realidad es que es todo parte de un proceso donde justamente la gracia, y como mi objetivo es el día de mañana estar o sea, tener la posibilidad de abrir mesas de 2.000, 5.000, 10.000, tener una banca súper grosa para eso, ¿qué me importa si tengo que bajar de 500 a, o sea, de 1.000 a 500, de 100 a 50? O sea, se entiende, ¿no? Y justamente, si nosotros ponemos el foco en ser dignos, en decir, che, mirá todo lo que estoy haciendo para que esto funcione, ahí vamos justamente switcheando lo que sería el modo default de estar totalmente garchado por los resultados y por el corto plazo y por todas las boludeces. Obviamente, hay ciertas cosas que para estar tranquilos con todo esto también son estructurales, es decir, el que está jugando, no sé, No Limit 100, ¿no? Quiere llegar a 500, 1000, lo que fuera. Si estás en esa situación, claramente no te puede estar generando ruido en la cabeza el hecho de no tener clara tu situación respecto al póker. Por ejemplo, eh, si te estás dedicando 100% a esto, cuánto plazo tenés, cuánta banca tenés, si tenés otro laburo y cosas de ese estilo, porque muchas veces la gente es como que va medio al tuntún y a ver qué onda, y eso claramente lo tenemos que tener muy, muy claro, porque lo que sucede muchas veces es gente que tal vez quiere dejar el laburo que tiene y entonces le mete una energía al cortoplacismo brutal, y entonces, bueno, estamos en una situación mucho más complicada porque no tenés esa paz o esa tranquilidad de decir, bueno, yo confío en este proceso y bueno, si tengo que bajar, bajaré y regrindeamos en el nivel anterior, bla, 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 bla. Pero claro, si te sopla en la nuca tu situación actual, y claramente vamos a estar en una situación mucho más complicada, ¿se entiende? Entonces, eso va de base y es claro que vamos a estar en una situación lo más clara posible respecto a nuestra situación con el póker, pero después
un poco lo que le quería compartir es el sistema total. Me encanta poner sistema a las cosas de como, con el método, ¿viste? Muy, muy de humo, pero que la realidad que funciona bastante y es justamente lo que vengo haciendo últimamente. Que primero que nada es contarle cómo os divido la semana. ¿Por qué? Porque en otros momentos, tal vez, que es muy normal en el jugador de póker, viciaba completamente y tal vez me dejaba un día de descanso por medio como por obligación, por poco. Pero me di cuenta honestamente que, al menos en mi situación actual, la gracia o lo que busco es priorizar una calidad de rutina, si se quiere, que yo pueda sostener a largo plazo. Porque claramente, sí, cualquiera puede tal vez, no sé, grindearse masivamente una semana y qué sé yo, pero si la semana que viene o los típicos retos falopa que hacen de jugar 24 horas y todas esas boludeces, si después tenés que descansar no sé cuántos días y ya estás quemado, ¿de qué te sirve, no? Obviamente esto hablando del común de los mortales, ¿no? Tal vez hay alguno que le encanta hacer eso y que le va bien y que le sirve y no le jode, bueno, qué sé yo. Yo creo que a la mayoría claramente lo que más le sirve es en general tener una rutina y una calidad de esa rutina lo más grosa posible y lo más sostenible posible, sin tratar de creerse, qué sé yo, el superhombre que puede sostener cosas que básicamente a largo plazo no va a poder hacer, como por ejemplo, no sé, es lo que le digo, grindear 6 días a la semana. En un momento te hinchas los huevos y no está bueno porque además no tiene calidad esa rutina. Entonces yo lo que hago hoy en día es grindear 4 días, que en este caso están siendo los domingos, martes, miércoles y viernes. Y son días donde grindeo y soy una bestia. Mientras que hace un par de meses lo que hacía tal vez era grindear 5 días. Pero había un quinto día donde ya es como que ya me sentía como más, sí, como no en el mejor momento, si se quiere, o no tenía tantas ganas de grindear, o llegaba cansado porque justo ese día hacía otras cosas, bla, bla, bla. Entonces lo que hago hoy en día es eso, tipo, 4 días de la semana grindeo full y también estudio 45 minutos, que eso lo voy a decir en que hago el día de grind, así que no nos vamos a apresurar, pero grindeo 4 días a la semana. Un día lo tengo como de mixto, donde tal vez puedo hacer contenido, puedo estudiar sobre todo, pero lo tengo como más light. Y después los otros 2 días sí que no hago un joraca relacionado al póker. Y la realidad es que me está yendo bastante, bastante bien lo que les digo en cuanto a sensaciones respecto a este sistema, ¿no? El tema del laguito, cuánto gano, todo eso, la realidad que es eh, qué sé yo, es algo que si bien parece Franchella en Homo Argento, que dice, vos tenés libertad y qué sé yo, bueno, esa escena que se hace el que no le importa la guita, pero no, a ver, todo esto claramente lo estoy diciendo en base a la calidad y lo que puedo sostener y cómo me siento con ese tipo de rutina y eso es lo más importante. Creo que es al menos a día de hoy, bastante, bastante sana y sostenible, creo yo. Respecto a mi situación de hoy en día, ¿no? Tal vez en tu caso en particular podés tener, no sé, 5 días de grind y 2 de descanso, qué sé yo. Pero lo más importante es no creerse que te va a dar como para grindear un trillón de horas y volvés a ese estilo, que he visto muchas veces mucha gente que trata de, justamente, de sobrecargarse, pero de una manera brutal, que después no lo terminan haciendo, ¿se entiende? Entonces, de mínima, hacerlo lo más cumplible posible y después ves qué onda. Si tal vez le puedes agregar, no sé, 1 horita de grind porque ves que, no sé, te pusiste, no sé, 4 horas de grind, pero crees que te da para 5, bueno, pero ya, cuando ya eso ya lo tengas dominado, ¿se entiende? Entonces, de esa manera divido la semana y los días de grind lo que hago es, bueno, básicamente me levanto. eh, lo primero que hago en general es hacerme un cafecito, tranqui, como para no estar tan gaga. Y de base siempre estudio lo que serían 40 o 45 minutos, bien las manos marcadas de la sesión anterior, que en general hoy en día estoy marcando muchas manos, entonces siempre casi que tengo material, o dependiendo, bueno, bien qué sé yo, tal vez el día de estudio, sí que tal vez me pongo o un spot, tipo, no sé, juego contra Fishes o eh, tribe tope o lo que fuera,
y voy haciendo eso el día que me haya marcado de estudio, ¿se entiende? Y una aclaración también muy importante ahí, antes de que pase a lo demás, es el hecho de que como a nosotros nadie nos pone un horario, sino que te lo tenés que poner vos mismo, en general es muy clave hacer como una especie, tener como una especie de sensibilidad de qué días son los que tal vez a vos mejor te queda como para hacer X cosa. Lo que les decía, yo en la semana, domingo, martes, miércoles y viernes, por, no sé, cosas de, no sé, alineaciones de planeta o lo que fuera, son los días que mejor me siento para grindear. Mientras que el sábado, en general, no hago nada, porque además también te permite, qué sé yo, más en lo social y todo ese tipo de cosas, estar más disponible. Pero igual, en general, los sábados nunca hago nada. Y los lunes, antes tal vez lo que hacía era estudiar y el jueves rascarme. Pero me di cuenta que el jueves es un día donde me queda mucho mejor para estudiar, porque es como que tengo más ganas en general, eh, en base a cómo está armada mi rutina hoy en día. Entonces simplemente lo hago el jueves y el lunes me rasco porque también tengo, qué sé yo, otra cosa, partido de fútbol, llego cansado, bla, 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 bla. Entonces es como que me sirve hoy en día eso, tipo sábado y lunes tenerlos libres, domingo, martes, miércoles, viernes grindear y el jueves como un día medio más tranqui que los otros porque no grindeo, pero sí para estudiar, rever cosas, etcétera. Y creo que también es clave tener esa sensibilidad respecto a lo que a nosotros nos sirve, porque tal vez en tu caso en particular es totalmente diferente, ¿se entiende? Entonces, nada, eso, esa aclaración, pero bueno, volviendo al día de grind, 45 minutos mínimo es lo que estudio. En general trato de no pasarme muchísimo porque muchas veces también puede ser contraproducente si te pones a estudiar el día que vas a grindear y sobre todo si lo haces antes, 2 horas, viste, es como que bueno, qué sé yo, tal vez ya quedas un poquito más quemado, pero sí que 40-45 minutos de revisar manos y todo eso, la verdad que muy, me viene muy muy bien. Obviamente igual después no grindeo yo, sino que lo que hago es comer, tal vez descansar un poco, me tiro una siesta, lo que fuera. Y antes de grindear, en general siempre suelo hacer lo mismo, tipo, me tiro una siestita de 20 minutos, que es la típica que te manda después de comer cuando ya estás medio gaga haciendo la digestión. Y, y ahí lo que hago es hacer como una especie de, sí, de activación, si se quiere, como de burpees alollados y cosas de ese estilo. Tampoco me mato, lo que les digo es como para más o menos oxigenar un poco. Y lo que estoy haciendo hoy en día es, lo que les digo, haré 10 minutos de eso en algunos abdominales, cosas así. Y después, sí lo que hago es visualizar como, visualizándome grindeando también 5 o 10 minutos, tratando de hacer primero que nada lo que sería como una, como un agradecimiento del momento y todo ese tipo de cosas de, más, más falopa que nos gustan y que favorecen un buen estado a la hora de grindear, tipo agradecer el momento, la posibilidad de poder grindear y todo ese tipo de cosas. Y también visualizándome en general que, bueno, a la hora de jugar, nada, me la están poniendo por todos lados y estoy perdiendo un montón de botes. Que eso está bueno porque me imagino tipo que me badbitean irrisoriamente y cosas de ese estilo y bla, bla, bla. Y que después sigo jugando tipo la próxima mano y estoy tranquilo, qué sé yo, y lo acepto. Y eso la verdad que me está favoreciendo muchísimo. Obviamente se pueden visualizar un 500.000 cosas, eh, pero en general suelo hacer eso porque es lo que más muchas veces a uno le suele costar, tipo de, che, que pensás que que vas a ganar, no sé, o sea, en realidad sí vas a ganar por un 95,5, vas a ganar 95% de las veces, pero el 5% tal vez vos crees que ya te corresponde el 100 y bueno, todas las boludeces que ya sabrán. Entonces, yo me visualizo mucho haciendo ese tipo de cosas y la verdad que me sirve bastante porque después cuando en una de esas te la ponen, decís, "Ah, siguiente mano y ya estás mucho más entrenado, ¿te entiendes? Entonces hoy en día lo que estoy haciendo es eso. Bueno, me hago un mate o algo así y arranco a grindear, básicamente. Entonces, pasando en limpio sería 45 minutos más o menos de estudio de manos marcadas con el Wizard o con el Flopsil o con lo que fuera. Después como, me tiro, o sea, boludeo tal vez un poquitito, no sé, miro mensajes o lo que fuera. Me tiro una siesta, hago una especie como de activación de burpee, abdominales, todo eso.
medito lo que sería así, 5 minutos y 5 minutos visualizo ese tipo de escenarios, me hago un mate, un café, pimba, grindeo, grabo la sesión, eso es muy importante, y la narro, que eso favorece un montón, creo que igual ya tengo algunos videos al respecto en el canal, que después si me acuerdo los pondré en la descripción. Em, y sí, si necesito un descanso, descanso, tipo a la hora y media, por ejemplo, y después vuelvo. Pero sí, más que nada eso sería el día de grind. Y después trato de cerrarlo anotando un poco como las sensaciones y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, de eso se trata. Y justamente lo que quería compartirles son las herramientas que utilizo justamente para todo esto que les digo de migrar el foco de la escasez del corto plazo, de decir, uy, bueno, me está yendo así, o este mes gané esto, perdí lo otro, y enfocarlo todo en general a las cosas que dependen de nosotros de verdad, que básicamente es todo el input que vos puedas poner a las cosas. ¿Por qué? Porque haciendo este tipo de cosas, que bueno, en este caso ya grabé un video al respecto sobre el I más R elevado a la N, que básicamente es el interés compuesto de las cosas que vos vas haciendo. Hoy en día lo que estoy haciendo justamente es al terminar el día siempre anoto las cosas que fui haciendo. Como pueden ver en este caso, ayer, eh, sí, estudié lo que eran las manos de la sesión anterior, grindeé, eh, subí un contenido nuevo al Drive, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy haciendo esto con todo. Y creo que es algo clave, ¿por qué? Porque la realidad es que haciendo esto todos los días, ¿qué pasa? La cabeza vos le va diciendo, che, acá está lo importante. Y la realidad es que en un momento ya lo empieza a distinguir como que eso es lo importante y yo me doy cuenta, pero absurdamente de eso, de que lo que les digo, hoy en día me chupa un huevo de verdad si gano X, Y o Z. O sea, pero porque ya sé que si no hubiera hecho todo esto, eso es insostenible y en algún momento se va. Entonces, ¿de qué me sirve ganarlo si sé que es algo que no puedo sostener y que es falopa? Y medio como que se va, ¿se entiende? Entonces, eh, esto lo considero un hábito muy, muy decente de tipo anotar todo lo que hicimos relacionado al póker al menos. Se puede extrapolar a otras cosas, pero en general a mí me gusta dejarlo eh, bien claro de que es respecto al póker. Así que bueno, eso sería eh, esto que igual creo que tipo, tengo un video, se los voy a dejar al respecto, que es básicamente ir anotando todo este tipo de cosas como para que el foco esté acá. Y también decidí incorporar esto que sería como una checklist de la sesión. En general yo no soy muy fan de los porcentajes y todo este tipo de cosas más de hoy en día. Tipo, preferiría que sea, es más, si conocen alguna aplicación donde esto se pueda hacer y ponerlo con colorcitos, que es más, más tipo WADE, más de hoy en día hacer ese tipo de cosas, pero que creo que grafica mejor la cosa, porque los porcentajes en general acá puede que pequen un poco de falopa, pero no obstante creo que también es un hábito más, en este caso que es la calidad de las cosas que hiciste, que me parece que pueden estar bastante, bastante decente y que lo arranqué a hacer la semana pasada. Que bueno, en este caso le pongo estos ítems, cada uno puede poner lo que quiera, pero en este caso le puse, bueno, cómo estuvo la precesión, la selección de mesas, la presencia dentro de la sesión, la aceptación sobre todo de los famosos eventos que, qué sé yo, no te tiran a vos y que van en tu contra, entre muchas comillas, etcétera. Las sensaciones en general y la posesión. Eh, la verdad que, como les digo, la verdad me siento muy, muy bien en general, salvo algunos días que, lo que les digo, incluso los peores días creo que tampoco son malos, malos en cuanto a este tipo de cosas. Por eso no hay ninguno que yo ponga acá un 0%. Pero sí que claramente si nos ponemos a analizar todo esto, podemos ver que el gran área de mejora que tendría en estos casos sería la post-sesión, donde básicamente tal vez no estoy cerrando y anotando y saliendo a caminar y tomando aire fresco y cerrando bien todo ese arco. Honestamente, al menos en mi caso en particular, no creo que sea la muerte de nadie, porque tampoco es que, qué sé yo, me pesa mucho después, pero claramente es algo que podría mejorar y que
haciendo todo este tipo de cosas, sos mucho más consciente de eso respecto a que si no lo hicieras. Entonces, se imaginarán que a la primera que vamos teniendo todo este tipo de herramientas, funciona una barbaridad porque cada vez más el foco está en ver, bueno, a ver, es como que tenés algo a lo que te vas a deber, que claramente en el póker es algo muy complejo y que no tenemos, mientras que todo el mundo después, está bien, tal vez se deben a estructuras mucho más chotas, como decirle a un jefe que te chupa un huevo y que no te importa, deberte a esa persona, que eso es mucho peor, claramente. Pero bueno, en este caso también está bueno tener este tipo de situaciones porque va a ser algo que vamos a construir como una cierta responsabilidad respecto a lo nuestro y un cierto enfoque mucho más ligado a lo que sería eh, la tarea. Y eso es justamente la clave en general. Pero bueno, eh, sí, queridos, en general creo que eso es lo que está haciendo que hoy en día yo sea, como decíamos acá, digno de generar lo que vaya a generar y lo que les digo siempre enfocándonos más en el año y en el largo plazo, más que en este mes o esta semana o este día me fui 4 o 5 cajas arriba, porque eso no le importa a nadie, porque no tiene nada que ver con tu responsabilidad al respecto, ¿se entiende? Entonces, un poco este video es un recordatorio de todo esto, que espero que te llegue en un muy buen momento como para poder aplicarlo. Y justo acá les dejo para terminar un extracto de uno de los mensajes más importantes que me llegaron en los últimos meses, que fue de parte del querido Psicopóker de Mau, que una vez estábamos hablando de todo este tipo de cosas, y que quise incluirlo en este video. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace un ratito, muchas veces uno sabe todo este tipo de cosas de, bueno, enfocarnos en lo que depende de nosotros, cosas de ese estilo. Pero este mensaje me encantó porque en un momento me pone, y seguramente cuando eso pase de verdad, tipo que te enamore del proceso, y se hace mucho énfasis en el de verdad, y es algo que a mí me caló claramente porque ¿cuál es el tema? Muchas veces uno escucha todas frases hechas y frases que como medio repetidas por un loro y que no saben el poder que tienen realmente porque tal vez no te lo dicen de una manera muy convincente o de lo que fuera. Entonces, claramente cuando nosotros eso lo absorbemos y lo hacemos como un vector total de nuestra vida, en este caso de nuestra carrera, ahí sí que, justamente como dice acá, los resultados van a llegar. Porque ya está totalmente entregado a eso y de verdad estás enamorado de este proceso y de todo este tipo de cosas que hablamos en este video, que es lo que van a hacer que vos triunfes, más que de, bueno, y sí, tengo que confiar en el proceso y bueno, después los resultados. O sea, si uno lo dice de esa manera y no se lo compra de verdad, muchas veces termina en la nada y creo que la gracia siempre, pero siempre, desde el inicio de los tiempos, es justamente eso, que vos confíes y que vos te creas lo que todo esto, ¿no? Porque mismo en una charla con amigos o con colegas, pues, sí, no, por el proceso, bla, bla, bla. Y tal vez si no te lo compras, no sirve para nada, ¿se entiende? Entonces, eh, nada, me pareció una forma interesante de terminar el video, que lo que les reitero es simplemente un recordatorio de dónde está lo importante de verdad y que justamente si nos abocamos a todo esto es casi que una garantía que tengamos éxito, más menos varianza, como siempre decimos, la frase de Litany. Y bueno, queridos, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y sin más, será hasta la próxima. Chau, chau.